Buenos días, mi nombre es Diego Vargas del curso 10.1. Hoy vengo a hablar sobre el conflicto armado internacional en Tigray y Etiopía. Listo, pues empecemos a explicar sobre este conflicto. Bueno, pues primeramente este conflicto es entre Tigray y pues el país de Etiopía. Este conflicto tuvo un inicio el 4 de noviembre del 2020, por lo que quiere decir que es un conflicto muy reciente o muy actual. Este conflicto supuestamente a estas alturas y a este año ya está, o sea, se supone que ya está finalizado, pero esto se desmintió por parte de los habitantes de Etiopía y Tigray, porque todavía sí pueden seguir viendo partes de este conflicto, o sea que este conflicto actualmente sigue vigente. Bueno, ya como vimos en la diapositiva anterior, los actores principales pues son Etiopía y Tigray, ¿no? Ahora pues voy a explicar un poco las características de estos dos territorios. Bueno, pues principalmente la economía de Etiopía se sigue basando en la agricultura, con lo que principalmente se basa esta agricultura es en el cultivo del café. Ahora pues en Tigray, en la región de Tigray, eh, su capital es Mekele, que en esa capital hubo un bombardeo a un mercado, que es un tema que vamos a tratar más adelante de este video. Bueno, antes de pasar con los antecedentes, me gustaría decir un poco qué es este conflicto. Bueno, pues este conflicto, pues como ya se sabe, es una incursión militar en curso iniciada pues en noviembre del 2020. Esto se dio cuando estalló un conflicto civil en la región de Tigray, de Etiopía, entre las autoridades regionales y el gobierno federal de Etiopía. Bueno, pues ahora pasando con los antecedentes, primero el Frente de Liberación Popular de Tigray era un partido dominante en Etiopía, en todo el país, que pues duró muchas décadas, no hasta el 2018 con la llegada del gobierno del primer ministro de Abiy Ahmed, que lo que hizo fue echar y acusar a varios políticos importantes de abuso de derechos humanos y de corrupción. No solo hizo esto, sino que también disolvió una coalición multiétnica que había gobernado el país durante muchos años. Con esto también creando un nuevo partido que se llama el Partido de la Prosperidad, lo que pues añadió mucha más tensión política entre Etiopía y Tigray. También el Frente de Liberación Popular de Tigray se opuso a unirse o hacer una alianza con el Partido de la Prosperidad, argumentando que esta decisión o este partido iba a dividir el país en dos. También o sea, Tigray o el Frente de Liberación Popular de Tigray no se mostró tampoco muy contento con los acuerdos de paz con Eritrea, ya que estos habían tenido una guerra que duró más de 20 años y pues estos se quejaron porque no se habían tenido en cuenta los intereses que habían puesto. Bueno, pues una de las causas principales de este conflicto, o una causa que prácticamente fue desencadenando este conflicto, fue que el año pasado en el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, para tomar el control del país de Etiopía, el poder político más bien, decidió celebrar en agosto del 2020 unas elecciones, pese a que el ejecutivo Addis Abeba había suspendido estas elecciones, estas celebraciones de elecciones, por pues la pandemia de COVID-19. Y pues bueno, la causa ya principal de esto fue que eh, como el pasado 4 de noviembre del 2020, el primer ministro Abiy Ahmed pues anunció la incursión militar iniciada hacia Tigray. Todo esto fue porque supuestamente el Frente de Liberación Popular de Tigray atacó una base militar en Mekele, dejando varios heridos y varios muertos, supuestamente por partes del
el ejército federal. Esto fue cierto y por partes de el Frente de Liberación Popular de Trigay fue una mentira o no fue cierto esto. Y pues gracias a todo esto, gracias a que se inició todo esto, eh, la población civil ha sido la que más ha sufrido durante todo este conflicto armado. Bueno, pues ya pasando a los hechos principales, uno de estos hechos principales es que hubo una masacre el día jueves 9 de noviembre del 2020. Esta masacre se dio en el oeste de Trigay. Esto supuestamente fueron, o sea, fueron las personas del Frente de Liberación Popular de Trigay que acuchillaron y machetearon a cientos o miles de personas, supuestamente porque estaban avanzando contra el gobierno federal o el ejército federal. Todo esto supuestamente, obviamente por la parte del ejército liberal era cierto, pero desde la región de Trigay, como se les culpabilizó de todo, pero no incluyeron al Frente de Liberación Popular de Trigay, entonces solo culpabilizaron a Trigay, ¿no? Como se les culpabilizó de todo, varios tuvieron que irse y desplazarse a otros lugares como Sudán. Y pues ya hablando pues del desplazamiento, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados anunció que estaba colaborando con Sudán para ayudar a más de 7.000 refugiados etíopes que hasta el 11 de noviembre habían huido desde Trigay. Y pues también un hecho es que pues como en todos los conflictos armados, obtener información de estos conflictos es muy difícil porque pues las líneas telefónicas están cerradas, las redes sociales están cerradas o no hay, y el acceso a los periodistas están restringidos. De hecho, toda esta información la saqué de una página web, pero de hecho casi, digamos, trata de buscar más información, pero casi todas las páginas decían lo mismo. O sea, decían cómo iniciaba, los mismos antecedentes, lo mismo de todo. Y pues ya pasando como al hecho principal, o sea, al hecho más impactante de todo esto, es que en un mercado en la ciudad de Togoga, que queda más o menos como a unos 25 kilómetros de Mekele, que es la capital regional, hicieron un bombardeo y que dejó más de 60 muertos y más de 40 heridos, lo que supuestamente mayormente las bajas que hubo eran civiles. Supuestamente esto el gobierno federal lo hizo porque ahí se asentaban terroristas del Frente de del Frente de Liberación Popular de Trigay. Pues todo esto era pues falso porque en realidad era un mercado donde miles de personas simplemente iban era a comprar o a trabajar diariamente ahí. Bueno, pues principalmente acá ahora vamos a hablar sobre las consecuencias que ha dejado este conflicto armado. Bueno, principalmente lo que hace, o sea, las consecuencias que dejó esto fue que agravó las situaciones que ya se vivían en Trigay y Etiopía. Por ejemplo, esto agravó la pobreza y la desigualdad, tanto así que como se pueden ver en las imágenes, las personas tienen que vivir unas tras otras, fueron desplazadas y prácticamente tienen que taparse o vivir sobre su propia ropa. Y pues porque otra consecuencia sería que empeoraría la situación pues social y económica de varios niños por la suspensión del apoyo a Trigay. También esto lo que agrava es el desempleo, pues si ya de por sí en esa región casi no se consigue empleo, pues venir y hacer un conflicto armado o que se provoque esto, pues lo agrava aún más. Ahora, pues también los colegios y centros de salud por el mismo abandono y la misma suspensión de apoyo tanto monetario como de administración y reabastecimiento,
para pues, los colegios y centros de salud no cuentan con los suficientes recursos para tratar a heridos o para tratar a la población. Y más en esto en tiempos de pandemia, como en tiempos de pandemia, lo que también provocó varios enfermos y varios contagios, pues porque primero no tenían para tratar el COVID-19 y no tenían para evitar este COVID-19. También lo que agravó principalmente esto fue la situación alimentaria de varias familias, lo que pues provocó una hambruna muy precaria en todo esto. Bueno, pues ahora sería mi análisis. Lo que pienso de esta situación es que es demasiado grave, ya sea pues por la cuestión humanitaria, de salud o alimento, o por las masacres que ha habido gracias a este conflicto. Pero lo que más me preocupa o lo que más veo que es grave es la situación que deben vivir los niños de la región de Etiopía y Tigray, ya que los más afectados de todo este conflicto son ellos, por los desplazamientos y por la hambruna. Ver esto es muy preocupante, ya que, pues lamentablemente, en mi opinión, es que la mayoría de la población de Tigray no se pueda recuperar de todo esto, de tantas muertes, de tantos heridos, de tanta destrucción, de tanto conflicto. Porque pues allá, como se puede saber, lo más probable es que no tengan tanta cuestión económica, no haya tanto movimiento económico y pues es muy preocupante esto. Y pues ya sería todo de parte mía. Gracias pues por quedarse hasta el final y prestar atención.